Bueno, ahí estamos grabando. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver hoy este tema que es relativamente cortito y fácil de entender y que muchos por ahí conocen. Pero bueno, por lo menos lo van a tener redondeado todos los conceptos. Por ahí los que vienen de escuelas técnicas hayan llegado incluso a hacer algún tipo de ensayo en un banco de prueba de motores. Bueno, básicamente el equipo que hace esto es el banco de pruebas, y lo que se va a buscar es medir el par motor y la potencia, que en realidad se van a trazar unas curvas, porque el par motor y la potencia dependen de a qué revoluciones por minuto yo los tome. Entonces, vamos a ver más o menos qué significa el par motor y potencia, y después vamos a ver cómo se obtiene y cómo es la máquina. Y vamos a ver algo que también tiene que ver con mediciones, que son los métodos de medición de la carga y de la velocidad angular, que sirven para otro tipo de ensayos, aunque no sean este, de estas mediciones mecánicas, ¿no? Que no sea para un banco de ensayos, o sea, una celda de carga que más o menos hablamos, y hay un medidor de velocidad angular, que hay tres métodos distintos para medir. A ver, un segundito. Bueno, disculpen, les agradezco. Bueno, básicamente el banco de prueba es un freno que va a generar un par resistente que va a igualar al par que tiene el motor. O sea, el motor da un par, que ahora vamos a ver de dónde sale. Y bueno, la característica de frenado es variable, o sea, tengo que tener la posibilidad de que el freno vaya frenando en distintas intensidades para poder hacer el ensayo. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es tomar del eje del motor. Esto es válido para motores de combustión interna como para motores eléctricos también. Digamos, por ahí el banco es más chiquito, pero más o menos cumple la misma función. La función es igual. Nosotros lo vamos a charlar como para motores alternativos eléctricos, perdón, de combustión interna. Pero bueno, hay bancos para cualquier motor. Se le puede medir estos parámetros a cualquier motor. Bueno, los frenos, ahora así en el aire es medio difícil de ver, pero por lo menos vamos a hacer un índice de lo que vamos a ver, que son distintos tipos de freno: a fricción, que es un freno que frena como frenan las ruedas del auto; hidráulicos, que vamos a ver cómo es el sistema a través de unos esquemas; y los que son eléctricos, que ya trabajan con corriente o con corrientes parásitas. Bueno, vamos a hacer ahora un esquema, después vamos a ver uno más preciso. Este es un esquemita bastante limitado, pero es simplemente explicativo para que ustedes vean qué es lo que se hace. O sea, eh, se toma desde el eje del motor, se pone un volante que está conectado justamente a la salida del motor, que gira. El motor obviamente hay que encenderlo, hacerlo girar. El motor está puesto en el banco, o sea, no está puesto en ningún vehículo. O sea, tengo que tener la posibilidad de tomar del eje del motor, sacar yo de ahí una transmisión y llevarlo al banco, ¿no?
Entonces, tengo que tener en el banco montado el equipo, el motor, y el banco lo que tiene es, en principio, un freno. Este es un freno de fricción, sería el más simple. Vamos a empezar por el más sencillo. O sea que hay una rueda conectada al motor, o un volante conectado al motor. Imagínense que tuviera una palanca, que acá faltaría, pero tiene que tener en algún lugar el eje, ¿no? Donde la palanca se mueve. Este, y voy a tener este volante que da vuelta, y al girar, en la medida que yo incremente la fricción, va a frenar más o menos al motor. Y por otro lado, esta palanca va a ir a una balanza o dinamómetro que va a medir una carga. Entonces voy a tener una carga que voy a medir, y un radio del brazo de palanca, que va desde el centro del eje a la balanza. De alguna manera después lo que voy a hacer es el producto del el brazo de palanca por la carga que voy a tomar acá. Después vamos a ver los métodos uno por uno de los tipos de balanza que puedo usar y los medidores de velocidad que puedo usar. Pero bueno, básicamente esto sería un sistema muy fácil, es simplemente para explicar. Obviamente que no, los bancos de frenos, no, por lo menos los actuales, no funcionan así con dos mariposas y le voy dando más freno, dando vuelta un tornillo, ¿sí? Es simplemente explicativo. ¿Sí? A medida que yo, digamos, voy haciendo que esto que se llama cincha, pero es un material de freno, que voy haciendo que se apoye con más fuerza en la rueda, lo va a frenar más. Entonces aplicamos al eje del cigüeñal una fuerza contraria a la de la explosión, que es, digamos, lo que genera el movimiento del motor, hasta contrarrestarla a un régimen determinado de RPM perfectamente medibles. O sea, tengo que tener un equipo que vaya midiendo las RPM. En realidad, el par motor, ¿qué es? Es el torque que me da el eje de un motor. En este caso, un motor de combustión externa, digamos, de los 4 tiempos que tiene el motor, el tiempo de expansión es donde realmente entrega la energía. Entonces, cuando se da este, esta etapa de expansión, el pistón va a ir de arriba a abajo, mueve la biela mueve el cigüeñal. El par motor tiene que ver con la fuerza que se genera acá arriba, que depende de la cilindrada, depende del diámetro del cilindro, depende de cómo esté el motor, depende del combustible que usa. Pero va a generar siempre una fuerza sobre el pistón, y con esa fuerza el pistón va a bajar. A través de la biela va a transmitir al eje ese movimiento. Como es un sistema biela-manivela, lo que va a hacer es que esto gire, obviamente. Después los otros cilindros van compensando para que siempre haya uno en un régimen de expansión, de forma tal que el movimiento sea parejo. Pero básicamente lo que queremos llegar es a que en realidad existe un par, que es el que entrega el eje, que cuanto más fuerte es el par, digamos, como que le da más posibilidades de hacer fuerza, si está montado en un auto, de subir, de remontar una pendiente. Que es el par que entrega el motor, que es el producto del radio medio chiquitito que tiene el eje de la biela con el eje de bancada, por la fuerza de expansión que me da el motor. Eso sería el torque que yo tengo acá. Ahora, yo tengo que, no voy a medir la fuerza de esta, ni voy a tener en cuenta el radio sino lo que voy a tomar es directamente el motor, lo voy a hacer andar, y externamente voy a, de alguna manera, a obtener el mismo par para poder medirlo.
Entonces, este momento que genera todo esto que está en rojo es la fuerza de expansión del pistón por el radio de la biela, digamos, no de la biela, del cigüeñal, entre muñón de biela y muñón de bancada. Eso sería el momento que entrega el motor en realidad. Lo que voy a hacer es, al poner el freno, tratar de frenar acá. Al frenar, lo que va a hacer, va a transmitir una fuerza a través de la palanca. O sea, el freno va a estar acá, va a tender a frenar el motor, o sea, este, lo va a atrapar, digamos, va a tratar de quitar la velocidad, pero el resultado de eso va a ser que va a tender a moverse también el freno. O sea, el motor va a tratar de arrastrar el freno. Entonces eso va a ejercer una fuerza a una distancia que es donde va a estar la balanza. Acá está muy esquemático, vamos a ver después un poco más técnicamente cómo es, pero en principio digamos que hay una palanca que está adosada al freno, que el freno trata de frenar al motor y que la fuerza por esta distancia me da un momento que va a ser exactamente igual al mismo que este, que es el par del motor. O sea, voy a tratar de obtener el par del motor externamente, o sea, como forma de medirlo. Bueno, acá está la explicación de lo que hablé. El pistón aplica su fuerza Fx sobre el punto de apoyo del cigüeñal, o sea, sobre el muñón de biela, situado a cierta distancia del eje del motor, que es el eje de bancada. El par de fuerza ejercido estará en función de la longitud de esa manivela del cigüeñal, o sea, de la longitud R de esta. Bueno, y también tendrá que ver con la fuerza, ¿no? A esa fuerza contraponemos otra fuerza aplicada a otra distancia, este, y si frenamos el motor vamos a tener transmitido el par motor que está ejerciendo el motor, reflejado en el producto de la fuerza que vamos a medir en la balanza y el largo de la palanca. Bueno, se usan, en los equipos muy viejos se usaban balanzas mecánicas. En realidad una balanza mecánica me sirve únicamente para porque yo después voy a ir haciendo las curvas para distintos regímenes de revoluciones. Entonces una balanza mecánica me permitiría ir trabajando por puntos, o sea, medir por un lado las revoluciones, por otro lado cuánto da la balanza, y podría ir haciendo punto por punto medio manualmente el ensayo. En bancos viejos había balanzas mecánicas, ahora directamente se usa una celda de carga, que es la que ya conocemos de la máquina de tracción. Es exactamente lo mismo, o sea, un sólido que tiene una constante elástica conocida, tanto por el material que está hecho como por la forma geométrica, que va a tener, digamos, va a estar fijo en algún lugar y por otro lado va a tener conectada la palanca de la fuerza que quiero medir, y de acá voy a sacar una señal eléctrica, que es la forma de la cual me va a permitir trazar la curva sin tener que hacer nada más, o sea, directamente va a procesar esa señal eléctrica de carga. Y si, por ejemplo, quiero sacar el par motor, va a ir sacando directamente multiplicando ese valor de carga que lee eléctricamente, multiplicándolo por el largo de la palanca, va a tener los pares motores que corresponden a cada régimen. La celda de carga, ¿en qué consiste? Entonces, en un patrón de constante elástica conocida, y adentro lo que tiene son string gauge, o sea, justamente está tapando los lugares donde están los string gauge, que en la medida que yo le doy más fuerza se deforman, porque varía, digamos, la deformación acá dentro de la celda de carga, y que van a transmitir esa deformación, pero en forma de fuerza, o sea, porque la deformación es proporcional a la tensión,
y de la forma que tiene la pieza puedo traducir la tensión a directamente fuerza. Entonces pues, me va a medir la fuerza. Es exactamente igual que una balanza, pero directamente electrónica y que me puede ir dando valores instantáneos, que yo puedo ir levantando, puedo ir registrando. Hay distintas formas. ¿Mm? Esta es una de las más comunes, que tiene una forma de S. Las máquinas de tracción, si son relativamente grandes, tienen otro tipo de celda de carga donde es un cilindro, digamos. ¿Por qué? Porque está sometido a una cantidad de toneladas más grande, entonces podría deformar la celda de carga. O sea, hay una celda de carga para cada porte de máquina, ¿no? Para cada rango de kilos que va a medir. Una pregunta. Sí, La celda de carga sería, digamos, el bloque ese, creo que son de aluminio, ¿puede ser? ¿O no? esto no, es acero, es acero. Es Ah, acero. está bien, digamos, pero esa es la celda de carga y a esa dosada está la strain gauge, ¿no? No, el sticker está acá adentro, ves que hay una tapa. Claro, pero digamos, o sea, ¿la celda de carga es el conjunto o es, hablamos de lo La celda mismo? de carga es todo esto, claro, es todo esto. Sí. Y tiene una sola strain gauge. No, adentro puede tener varios juegos, los puede tener en serie, en Sí, yo porque paralelo. más que nada las vi en las balanzas electrónicas, o sea que suele ser también como una varilla sola que está puesta al final, creo que ahí cuando se deforma es cuando empieza a medir. Por Claro, eso cuando sí, veo sí, esto que tiene sí. las dos, como una forma de S, digo, por ahí tiene dos. No, la forma de S en la celda de carga es bastante común, sobre todo en las más chicas. Sí. Este, digamos, en el caso del banco de pruebas de motores no voy a medir tampoco fuerzas demasiado grandes, pero es una forma geométrica que le da cierto coeficiente, módulo Sí, de de formación elasticidad, que se puede medir mejor. módulo de elasticidad que va a permitir relacionar las deformaciones que sufra con las cargas a las que está sometido, y entonces medir la carga. Y justamente están metidos acá adentro, en la parte del medio de la S, que es el lugar que más se deforma. ¿Mm? Este, pero es un formato, como les decía antes, o sea, ven que hay otros formatos distintos. O sea, todos en realidad funcionan igual, pero en realidad, bueno, se parte de un rígido de forma conocida, de constante elástica conocida, y aprovechando esa constante elástica se pueden relacionar las deformaciones medidas a través de string gauge con las cargas, entonces transformarlo en una balanza, o sea, básicamente es una balanza electrónica. Esto, generalmente, bueno, en el caso del banco de motores o en el caso del ensayo de tracción, esas señales alimentan, digamos, trazar una curva o una computadora que va a procesar los datos. Pero digamos, si yo quiero armar una balanza electrónica con una celda de carga, la puedo hacer y más sencillo, directamente la salida la mando a un indicador que esté calibrado para que cuando yo pongo un determinado peso me indique en el indicador, con numeritos en un display, los kilos que son. Entonces ya directamente tengo el caso más simple que es poner la celda de carga como, digamos, el transductor de una balanza. Va a ser simplemente una balanza electrónica. Profe, Sí, sí, sí. no termino de entender el principio de funcionamiento. Usted dijo que se deforman esos strain gauge que están adentro, pero esa ranura que está ahí también no se deforma, se deforman en conjunto. No, se ¿Y qué es deforma el ese strain conjunto, gauge? se deforma el conjunto, pero ya es predecible de qué manera se deforma. ¿Mm? O sea, yo ya sé cuánto se va a deformar el lugar donde está pegado el string gauge en función de las tensiones. Este, entonces, ¿Y qué de ahí vendría a puedo ser el sacar. strain gauge? ¿Qué es ¿Eh? lo que sería concretamente? ¿Qué sería? El string gauge es lo que vimos, no sé si la clase pasada o hace un par de clases, que Sí, es que es una lámina, digamos, con una una lámina, resistencia que claro, varía. una especie digamos, como si fuera una bobina plana, pero que en realidad es una chapita que tiene la forma así de conductores, que varía su resistencia en función de la deformación. Entonces mide la deformación
pero el parámetro que yo puedo leer es la variación de resistencia y electrónicamente lo puedo pasar a deformación. Y como Ah, ok, conozco lo traduce. la constante elástica del material sumado a la geometría de la celda de carga, que en realidad es como si fuera un patrón, de ahí puedo directamente, sigma es igual a epsilon por E, sacar con el epsilon, que es la deformación, la tensión, y con la tensión, la carga. Ok, ok, lo Eh, termina traduciendo. La deformación Claro, a sí, sí. eso. Yo termino leyendo, o sea, esto ni lo abro nunca, ni veo los string gauges, directamente esto lo coloco, digamos, tiene agujeros para tornillos en los extremos, armo el dispositivo, de acá saco los cables y eso lo proceso y no la abro para nada, no, ni los string gauge por ahí no los voy a ver nunca en la vida. Están adentro, funcionan, simplemente son parte del equipo de medición. No sé que tiene string gauge adentro, pero no los voy a ir a tocar ni nada. Claro, claro. Y usted dijo que las circulares son las que usan para más altas cargas. Claro, en altas cargas por ahí se usa una especie de caño de pared muy gruesa. ¿Hay alguna de las que están ahí abajo que se use para altas Cilíndrico. cargas? La que está ahí en la pantalla. No es ninguna de estas. Estas son de sección cuadrada, ¿ven? O sección rectangular. Este, la que les digo de sección circular, en realidad, más que sección circular, es anular la sección. Como si fuera un caño, entonces tiene string gauge del lado de adentro y del lado de afuera de las paredes del tubo de pared muy gruesa. Y el principio es el mismo, digamos. Incluso es más simple porque ahí la relación entre las tensiones y las deformaciones es más fácil de calcular que en un sistema como este complejo. Pero igualmente por elementos finitos ahora yo ya puedo vincular directamente obtener, digamos, la relación entre tensiones y deformaciones con mucha facilidad. O sea, perdón, la deformación elástica se traduce en una señal eléctrica. Claro, claro. Se traduce, digamos, el Stringale la traduce en una variación de su resistencia, su propia resistencia. Eso, introducido en un sistema electrónico, lo transforma en una señal eléctrica. Eh, Cuanto más alto es, quiere decir que más carga le aplicaste. Y hay una proporción. Al revés, creo, cuanto menos voltaje, más carga es, pero tiene más resistencia. ¿Cuánto? Cuanto menos voltaje recibe, o sea, es que más resistencia tiene, creo, que es inverso. ¿O no? No, pues bueno, en realidad está puesto en un puente, ya está Sí, o sea, lleva un amplificador y. condicionado, claro, para que directamente te lo dé en valores de carga. O sea, si siempre vas a leer, a lo sumo lo lees, como en el caso de las celdas de las máquinas de tracción, en un valor de 0 a 10 volt, y vos después sabés a cuánto corresponde 10 volt, entonces ya hay una proporción. Digamos, 10 volts son 3 toneladas, 5 volts son 1,5, ya hay una relación. Eso sería parte de la calibración de la máquina. Y Todos estos eso, conceptos de calibración, varias cosas que estamos hablando acá que están todavía sin definir con precisión, lo van a ver en esta clase que viene y en el práctico que sale de ahí. Sí, ¿alguien más preguntado? sí, y eso, ¿cómo se llama? Hay una fuerza que está comprimiendo o traccionando este bloque, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, y esa señal eléctrica es la que me da ¿cómo se llama? El par. No, me da una fuerza. Ah, Después, la fuerza. después metido acá, va a actuar como balanza. Y el par va a ser esa fuerza que mido multiplicado por la palanca. O sea, hay algo que está frenando el cigüeñal que está empujando ese bloquecito, ¿no? Claro, en realidad esto está frenando el cigüeñal, por lo tanto es arrastrado por el cigüeñal, según, en función de cuánto lo frene. Entonces la palanca esta está agarrada al cuerpo del freno. Entonces al motor arrastrar el freno y hacerlo girar un poquito, en realidad no está libre para hacerlo dar vuelta al freno,
sino que está, digamos, conectado por la palanca a la balanza. La balanza, que serían esas celdas de carga, miden fuerza, y el par es la fuerza que mido con la celda multiplicado por el brazo de palanca. Pero el brazo de palanca es constante, o sea, ahí no hay problema, eso es un número. ¿Mm? Y ese es el par. En este caso lo que estamos viendo es la celda de carga que haría de balanza. O sea, lo que está haciendo es midiendo la carga. Esa carga multiplicada por el brazo de palanca da el par. O torque, ¿no? Que sería lo mismo. Claro, hay un rozamiento ahí en el cigüeñal, ¿no? Me imagino que, porque si es mucho rozamiento o poco rozamiento que hay con ese freno, va a variar esa fuerza, ¿no? Que se le aplique a la balanza. Claro, sí, sí, no, no. Después yo mediante el más o menos rozamiento voy a ir tratando de ir variando el régimen de revoluciones. O sea, yo le voy a poner una velocidad al motor y lo voy a ir frenando. Entonces, en función de cuánto freno ejerza sobre, digamos, la rueda que sale del cigüeñal y que tiene adentro el freno, en función de cuánto la frene, digamos, más par me va a dar. ¿Mm? Perfecto. Bueno, esto es la explicación de lo que vimos al principio, que ahí no tuvieron problemas. La fuerza de expansión del pistón por el radio que tiene el cigüeñal es igual a la fuerza externa por el largo de la palanca. Esto es el momento o torque y se da en newton por metro, pues directamente los newton de la balanza por los metros de palanca. Entonces, bueno, el par motor o torque es este valor con sus unidades, y la potencia. Ahora ya vamos a otro concepto, o sea, el torque es muy sencillo entender de qué se trata. La potencia es el torque por unidad de tiempo. ¿Mm? Entonces, bueno, estas fórmulas ya son generales, es omega por el torque, siendo omega 2pi por n sobre 60, de tal manera que acá me va a quedar en newton por metro sobre segundo. O sea, después de hacer todas estas transformaciones, acá pongo el par, lo que estoy logrando es dividir lo que yo estoy viendo como n medido en RPM, llevarlo a velocidad tangencial, 2pi por n sobre 60. De ahí viene que, bueno, el 60 es porque es por minuto y yo lo voy a sacar por segundo para que sea newton. Entonces, bueno, de alguna manera me va a quedar newton por metro sobre segundo cuadrado, divididos, que sería el par, dividido segundo, y me va a terminar quedando newton por metro sobre segundo, que es la unidad del Sistema Internacional de Potencia, W, newton por metro sobre segundo. O sea, newton por metro es el torque, newton por metro por segundo es la potencia en watt. Estos son watts, y bueno, esta sería la fórmula para traducirlo. O sea, en función de las revoluciones por minuto que yo saco, pasándolo a unidades de segundo, termino a velocidad angular y a velocidad tangencial y en revoluciones por minuto, termino obteniendo revoluciones por minuto, pasarlo a segundo, termino obteniendo ya con estas constantes, haciendo esta cuenta donde solo entra el par y la velocidad. Fíjense que acá interviene el par y la velocidad. Ahí ya tengo que medir la velocidad de giro del eje. Lo que estoy midiendo no es lo que gira el freno, que es muy poquitito, simplemente es para
mover la palanca y generar una carga. Estas RPM que estoy poniendo acá, como que son N, son las revoluciones del cigüeñal, las revoluciones que está dando en el momento que yo lo mido, o sea, frenado. O sea, en cada momento, para un determinado régimen, va a dar una potencia, que va a ser el torque, que ya más o menos nos queda claro que es, dividido de alguna manera el tiempo, pero bueno, está sacado, digamos, a través de esta fórmula, digamos, que nos dé el torque sobre tiempo. Por eso las unidades finales es watt, que es newton por metro sobre segundo. Acá nos está diciendo que 2pi por n sobre 60 es lo que tengo que multiplicar al torque para que me dé este torque por segundo. Entonces, bueno, pasando esto acá, o sea, juntando esta con esta, nos da esto, separando F por R nos da esto, esta es la fórmula general. Entonces sería 2pi por la fuerza, por el radio de la palanca, por el número de revoluciones medido con otro equipo que vamos a ver, y dividido 60, el 60, como le digo, es para pasarlo a segundos, nos va a dar en watt directamente la potencia. O sea, el torque en newton por metro, la potencia en watt. Bueno, haciendo los cambios, si acá le pongo 1000 me va a dar en kilowatt. Si lo divido por 1000 también me da en kilowatt. Entonces, 2pi dividido 60 por 1000 me termina dando que tengo que directamente el torque por las revoluciones por minuto dividido 9550 me da directamente la potencia en kilowatt. Porque de esta fórmula hay un montón de constantes. Entonces directamente el torque, que es la fuerza por el brazo de palanca, por las revoluciones y dividido la constante 9550 nos da la potencia. Esa potencia también es instantánea, o sea, porque en cada momento puede haber un régimen de distintas revoluciones por minuto y distinto torque. Por lo tanto, la potencia también es distinta. Bueno, vamos a ver un poco sobre las unidades, que esto también nos ayuda un poco a ir entendiendo cuál es, porque hay un par de normas diferentes para hacer el ensayo. En el sistema internacional el torque se expresa en newton por metro, por lo tanto la potencia se expresa en watt, que son newton por metro sobre segundo. Pero se usa el kilowatt porque generalmente las potencias son altas. Y el HP, bueno, en realidad el HP y el CB son los que se usan, y históricamente, digamos, según la leyenda, el horsepower es la unidad de medida de la potencia que toma como referencia la fuerza producida por un caballo, y es equivalente al esfuerzo necesario para levantar 55 libras de peso en un segundo a un pie de altura. Esa es una definición un poco ambigua, digamos, y antigua. Y el CB, que sería caballo vapor, que más o menos expresaría algo parecido, es la unidad de medida de la potencia que tiene que ver con lo que, la fuerza que produce el vapor de agua en un recipiente que acumula su presión. Es un equivalente al esfuerzo necesario para levantar 75 kilos de peso en un segundo a 1 metro de altura. Son definiciones que tomaron, digamos, en los países anglosajones, digamos, que
inventaron estas unidades que utilizaron como primeras medidas cuando no había, digamos, métodos más exactos de medición. Directamente, o sea, ahora hay una fórmula que me dice un HP a CB lo multiplico por este número, de CB a HP lo multiplico por este número, y a su vez un HP es 0,476 kilowatts. Obviamente, como estamos expresando todo en unidades internacionales, nosotros, digamos, en primera instancia lo estamos obteniendo en kilowatt, como lo vimos en la fórmula CESA, pero para las normas después lo transformamos en CB o HP según la norma que ahora vamos a ver. Pero es lo mismo, digamos, con distintas unidades, son 3 unidades de potencia que significan lo mismo, nada más que, bueno, según qué unidad tome me va a dar un número distinto, pero que el mismo valor puede tener 3 valores en 3 unidades diferentes. Y acá es donde vienen, justamente por eso, digamos, repasamos un poco qué son la unidad HP y CB, porque hay 2 normas internacionales que son las que se usan, y según el origen por ejemplo, un vehículo, según el país de origen del fabricante, va a decir en el manual o en alguna parte que tiene tantos caballos HP, si es de un origen o si es de otro origen me lo va a dar que tiene tantos CB. Las normas SAE, que son las que vienen de Estados Unidos, mide la potencia de una manera distinta que la norma DIN, que es la norma alemana. O sea, la norma SAE me lo va a medir en HP y la norma alemana me lo va a dar en CB. Cuando se elige medir bajo norma SAE, ideadas por Estados Unidos, se mide la potencia, porque claro, cada uno desarrolló el método a su manera, como pasó con Charpy-Sot, como pasó con Brinell, Vickers. O sea, cada uno inventó su método. Entonces, bueno, mientras estaban desarrollando un método en Estados Unidos, estaban desarrollando un método igual en Europa, pero, digamos, cada uno usó las unidades que tenía, que usaba más habitualmente. Entonces, y la metodología, digamos, son 2 normas que tienen distintas metodologías. Cuando son las normas SAE, que son de Estados Unidos, se mide la potencia del motor haciéndolo funcionar sin accesorios, o sea que ahí hay que sacar todo. Hay que sacar la bomba de agua, hay que sacar todo tipo de alternador, todo lo que reste potencia. Sin filtro de aire, ventiladores, sistema de aire y accesorios. Entonces suele dar un valor más alto que el real que después va a rendir puesto en un vehículo. Pero bueno, si lo mido bajo las normas SAE, si es un auto americano, me lo va a expresar según las normas SAE en HP y he hecho el ensayo en estas condiciones. En cambio, si uso la norma DIN, si un auto generalmente europeo, decimos auto porque digamos es lo que más conocemos, pero puede ser motor de un generador eléctrico, puede ser motor de un barco, puede ser cualquier cosa, pasa lo mismo. La diferencia es que la DIN lo mide con todos los accesorios, y acá nos dice la diferencia entre la medición con y sin accesorios es notoria, debido a que un ventilador puede llegar a consumir 10 HP, y un filtro de aire completo reduce la potencia en 2 HP. Esa misma cifra resta el alternador y el sistema de enfriamiento, mientras que un sistema de escape completo con catalizador, resonadores, silenciadores puede restar 6 HP. Así que la medida tomada por la norma DIN no solo está en otra unidad, sino que está medido en otras condiciones. O sea, ahí está todo
el motor armado con todos los elementos y me va a dar la potencia neta que va a entregar colocado en el vehículo, ¿m? O en la máquina donde lo vas a colocar. Profe, una Sí, consulta. Entonces sí, yo recién pensaba cuando usted mostró la equivalencia entre CB y HP, que era 0,98 siendo un HP y 0,98 y pico CB, que era claro, sí, no mínima, es una gran diferencia tampoco, ¿no? pero si uno se agarra la ficha técnica de un motor de un auto y la pasa de HP a CB, según lo que usted dice recién, sí realmente al no tener los accesorios, como se midió la potencia de un sistema al otro, sí hay una diferencia Claro, sí, sí, más notoria. la No por la diferencia, conversión de unidades, sino por cómo se hizo el ensayo. claro, porque las unidades prácticamente serían lo mismo, es decir, me la dan CB, me la dan HP, la diferencia es 0,98 o 1,01 es un 1%, entre un 1 y un 2%. No, no es nada, digamos, el cambio de unidades. Las dos unidades son más o menos lo mismo. Lo que sí tengo que tener en cuenta que bajo alguna norma estoy midiéndolo sin los accesorios y la otra con los accesorios. Y que por los valores que dice acá son bastante altas las potencias que restan los accesorios. ¿M? Entonces, claro, el mismo motor, en un ensayo hecho por norma SAE o por norma DIN, me va a dar el mismo motor una potencia distinta. ¿M? No, como decís vos, no por la diferencia que hay entre el HP y el CB, que es mínima, sino porque uno está en unas condiciones y el otro ensayado en condiciones totalmente distintas. Y obviamente, el mismo motor, bajo las dos normas, me va a dar más potencia si la hago con la norma SAE. ¿Eh? Porque claro, le saco todo lo que le puede restar potencia, se lo saco, esa potencia no se resta y la potencia que yo mido es mayor. ¿M? Y si le pongo todo, obviamente, bueno, se le va a restar toda esa potencia. Tal cual, clarísimo, profe. Bueno, esto sería un ejemplo, digamos, un poco esquemático de cómo darían las curvas de torque y de potencia cuando las pongo en función de la velocidad angular, o sea, las revoluciones por minuto. Bueno, las curvas acá están como rectificadas, no son como rectas. En realidad las curvas son curvas, son directamente curvas, no tienen ángulos. Ahora vamos a ver si hay acá, así son, digamos, esto sería realmente cómo son las curvas. Entonces lo que tengo que hacer yo es a mariposa totalmente abierto, mantener todo durante todo el ensayo y ir frenando y, digamos, soltando, digamos, la fuerza que hace el freno, de manera tal que pueda barrer todo el régimen de revoluciones. Obviamente, cuanto más lo freno, más a menos revoluciones anda. ¿M? Pero a cada régimen de revoluciones yo puedo medir el par y puedo medir la potencia. En el par solamente interviene la balanza y el brazo de palanca, y en la potencia interviene lo mismo más las revoluciones. O sea que estas revoluciones que están en este eje también están en la fórmula de la potencia, ¿m? Que sería esta. Entonces, bueno, acá me está dando las unidades para este caso, este motor, en newton por metro, el torque que está en azul, y en kilowatt de potencia, la curva verde. ¿M? Entonces el rendimiento del motor sería 155 HP a 4000 vueltas. O sea, lo que se mide es el máximo, digamos, es otro dato, digamos, de un motor. ¿Cuál es la máxima potencia? ¿Cuál es el máximo torque? Pero tengo que decir a qué número de RPM es, porque si no estaría incompleto lo que digo. Yo te digo, da 100 caballos,
bueno, 100 caballos a cuántas vueltas, ¿no? Máximo 100 caballos a tantas vueltas. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver si encontramos las unidades. El torque me dice que me da 310 newton entre 1400 y 3500. Está bien, ¿no? Me da este valor que está acá, que sería 310 newton entre 1400, si vemos abajo, 1400 vueltas, y 3500. En realidad, como las curvas no son así chatas, digamos, no están formadas por uniones de rectas, en realidad yo normalmente voy a buscar un punto único donde se dan los máximos. Y lo que me está dando en cuanto a potencia son 155 HP, acá estaría en 100. Bueno, acá hay un error en el gráfico, pero acá en realidad está leyendo 110, pero esto debería... No, profe, es porque está en kilo. puede ser que sea por las unidades. Bueno, pero igual tendría que estar un poquito más arriba, pues en realidad está marcando 155. O si no, lo podríamos dejar acá y decir 105, 110, 115. HP a 4000, porque esta potencia máxima se da a 4000. Acá tenemos 3000, 4000, 5000. Entonces, lo que se expresa del motor es, primero, bajo qué norma está hecho, porque como vimos, cambia totalmente el concepto de cómo se hace el ensayo. El concepto no, cambia las formalidades, si va con accesorios o sin accesorios, pero eso cambia mucho los resultados. Entonces me tiene que decir con qué norma está hecho. Me voy a dar cuenta por las unidades que me entrega la potencia, pero me van a informar el torque máximo de cuánto es y a cuántas revoluciones, y la potencia máxima de cuánto es y a cuántas revoluciones. Ahí a la derecha aparece marca 280 Newton metro. El gráfico, pero... No, pero en la verde, que es potencia, que dice acá, a 4000, tenés que ver en este eje. El eje de potencia es este, que es kilowatt. Ah, sí. O sea, este eje es para la línea azul y este eje para la verde. Ah, Profe, perfecto. Por eso las unidades. profe, una consulta. Sí, ¿Por qué casi nunca pasa que el torque máximo de un motor esté a la misma cantidad de revoluciones que la potencia máxima de un motor? Casi siempre están desfasados, cuando uno llega a su máximo el otro empieza a caer, o viceversa. claro, eso es por una cuestión constructiva, pero justamente pasa eso. Lo que pasa es que en realidad es como que la potencia sube más a lo último, porque cada vez vas multiplicando por un número de revoluciones más grande. O sea, para más revoluciones, vos el valor del torque lo tenés que multiplicar por más revoluciones. Entonces, a más revoluciones te da más potencia. En realidad, esta curva de potencia sale de la curva de torque. Lo que pasa es que es esta Claro, curva, pero ¿por qué el torque termina cayendo antes del máximo de potencia? porque, digamos, está dividiendo por distintos valores de RPM. O sea, de la fórmula que sacábamos de acá, cuando uno hacía esta cuenta, y sacaba la potencia en función del torque, o mejor, acá se ve mejor todavía, la potencia en función del torque y de las vueltas. Entonces, al haber más vueltas, a una cantidad de vueltas, el torque tiene un valor, pero las vueltas van subiendo. Entonces, cada vez voy multiplicando por un valor de vueltas más alto. Entonces, a revoluciones altas, es como que me hace correr toda la curva. ¿Por qué? Porque a revoluciones altas estoy
multiplicando por números mucho más grandes. Claro, claro, pero digo, ¿por qué el torque? ¿Por qué el torque cae cuando está Ah, arrancando la no, potencia porque sí, máxima? sí, en realidad caen los dos en distintos puntos, pero ese es un tema importante. ¿Por qué cae? Porque llega un punto donde, digamos, es tan rápido que, digamos, no se llega a transmitir bien la fuerza de expansión que produce la explosión. Por eso, por ahí a muy altas velocidades, un auto consume más, porque por ahí no está a máxima potencia, sino que está a altas revoluciones, pero no es la potencia mejor que tiene el motor, entonces por eso consume más. Este, Justamente porque está vinculado con el número de vueltas. ¿Mm? No sé si es lo que vos me... Claro, ahí me queda un poco más claro. Gracias, profe. De cualquier manera, el torque está asociado a la capacidad que tiene de hacer fuerza, digamos, de subir, y la potencia es más la capacidad de, manteniendo el torque, llegar a más revoluciones y darle más velocidad. Esto sería más o menos lo mismo, fondo gráfico. Acá está, bueno, el eje de torque, el eje de potencia y el eje de RPM. O sea, no arranca de cero porque el motor arranca a una cantidad de vueltas. Bueno, tendría que ir manejando el freno, todo el ensayo, ir tomando los valores. Por eso le decía, si la balanza es electrónica y el medidor de RPM es electrónico, directamente esto puede ir a un programa y se traza solita la curva, ¿no? Ya se traza en pantalla. Fíjense que este tiene un punto de máximo torque acá y este tiene un punto de máxima potencia acá. Creo que no había terminado de responder la pregunta anterior, que también tenía que ver con por qué baja la potencia y el torque. La respuesta es que bajan porque ya, digamos, no es tan perfecto la apertura y cierre de la válvula. O sea, está diseñado para un número de revoluciones. O sea, si yo paso del número ese donde da el máximo, ya es como que el motor ya no está trabajando de la misma manera, ya hay más pérdidas, hay más, Empieza a más ser ineficiente, ¿no? imperfecto. Empieza a ¿Eh? tanta revolución, empieza a ¿Cómo? ser ineficiente, digo, a tan alta Claro, revolución. pierde rendimiento, digamos, a las más altas revoluciones, porque ya no es el régimen estándar del motor. ¿Mm? Digamos, ya querer sacarle más revoluciones se puede, pero tengo que tener en cuenta que ya son distintos los rozamientos, es distinta la velocidad, digamos, la sincronización entre que las válvulas se abren y se cierran. Ya hay algún cambio, arrastra gases entre un ciclo y otro. Digamos, ya no le estoy dando tiempo a que el ciclo Otto, digamos, que es lo que hace funcionar el motor, se dé de una manera tan perfecta, digamos. Ya existen otras inercias, otras cosas. Entonces ahí empieza a bajar. Y obviamente, bueno, acá están hasta el máximo de revolución que se le puede dar. Si lo paso de acá, ya directamente peor, lo destruyo, ¿no? Sigue bajando la potencia, pero sigue subiendo las revoluciones y son tan altas que ya provocan resonancia en las piezas y ya directamente se me rompe por algún lado. Por eso no lo puedo pasar de un régimen de vueltas, pues. En el motor gasolero se nota mucho eso, ¿no, profe? Que llega a su máximo de potencia y después, por más que sigan aumentando las revoluciones, no, ni siquiera aumenta de velocidad. Se Claro, queda claro, sí, sí, trabado. sí. Claro, sí, sí, en el gasolero se nota más, por eso se nota menos pique, digamos, que sería la idea. Y ahí interviene también la transmisión, porque en realidad lo que yo estoy haciendo que es tratando de aprovechar las zonas de más torque y más potencia para, digamos, sacarlo en primera, hacerlo acelerar en segunda, cuando tenga cierta velocidad pasarlo a tercera. Entonces, a distintas relaciones este,
de caja va dando distintas velocidades en las ruedas, pero manteniéndose siempre en un rango cercano a las máximas potencia y torque. ¿Mm? Claro, Porque, claro. digamos, si yo lo pongo en primera, no puedo subir mucho las revoluciones, entonces tengo, en realidad las puedo subir. Bueno, si necesito un torque alto para salir en primera, acelero y sale. ¿Mm? Pero a medida que yo voy haciendo los cambios, voy tratando de mantenerlo siempre trabajando en el rango donde mejor rendimiento tiene y donde va a tener menor consumo también. Claro, igual son bastante planas esas curvas de torque en los gasoleros, no tiene tanto sentido acelerarlo porque Claro, eh, sí, sí, aparte, claro, este es el es muy problema, que poca en la la variación curva, de torque en relación al aumento de vuelta, entonces no tiene tanto sentido. claro, claro, la curva de torque es más plana en los gasoleros. Este, vos fíjate que en este caso, que no es un gasolero, pero entre 3.000 y 5.000 el torque se mantiene más o menos. Y por ahí en un gasolero el rango es más grande todavía. Entonces no hay gran variación. Pero bueno, el cambio que yo hago también tiene vinculación con el torque que necesito para que se mueva, este, y, y después la velocidad que quiero cuando ya está en movimiento. O sea, en velocidades bajas, cuando yo salgo, por ejemplo, que voy a buscar en primera la velocidad donde da el máximo torque para que se empiece a mover. Pues justamente por eso lo pongo en primera, para que pueda llevarlo Claro, para vencer la un inercia. régimen alto y pueda llevarlo al de torque máximo. Entonces arranco con el torque máximo. ¿Mm? Después con otros cambios por ahí bajo, incluso bajan las revoluciones. El torque es menor, pero el auto ya trae inercia, entonces sigue andando, no pierde velocidad. O sea, la idea es, para empezar, digamos, para arrancar, lo pongo en primera. Eso significa que el auto no va a andar muy rápido, pero yo lo voy a llevar a un régimen de revoluciones alto. Y voy a buscar el máximo torque, que lo que más torque necesita es el arranque, digamos, el empezar a andar, el salir de la posición parada. Bueno, a partir de ahí es el juego de ir cambiando las marchas, ¿no? Y lo que hago después, una vez que alcancé una determinada velocidad, si voy en ruta y ya no freno ni hago cambios, obviamente voy a buscar la velocidad donde tenga la menor relación de engranajes entre el cigüeñal y la rueda, de forma tal de que yo lo pueda mantener en una potencia máxima a un régimen alto y el vehículo ande rápido. Adrián, Sí, te agrego una cosita, sí, sí, un lo que dato de quieras. color. Sí, sí, lo que quieras. Yo, bueno, durante mucho tiempo trabajé diseñando cajas de velocidades y, por ejemplo, un punto en los autos de carrera es uno, al pasar el cambio, en cualquier auto, no en el auto de carrera, pero al pasar el cambio uno siempre tiene una caída de vueltas. Lo que se Claro, intentaba siempre en el dimensionamiento era trabajar entre la potencia máxima y el torque máximo. O sea, que la caída de vueltas que, que tengo entre marcha y marcha eh, no genere que mis RPM caigan por debajo del torque máximo para no perder la fuerza del motor, digamos. Eso era un poquito como lo que había que buscar cada vez que se relacionaba una caja de cambio, trabajar entre el torque máximo del motor y la potencia máxima. claro, si no pierde vueltas y te obliga a volver a la marcha anterior. Exacto. Claro. Pero Acá en eso, la ¿cómo lo próxima. resolves? ¿Con marchas cortas? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Con marchas cortitas? ¿Para que no pierda vueltas o no? ¿O estoy mal? Y claro, vos cuanto más marchas tenés,
mejor es. Tendrías un continuo, como es las cajas de cambio, la CVT, que no tiene marchas, es continuo porque van cambiando la relación, es una caja que tiene cadena, por decirlo de alguna manera, con una serie de poleas que varían su diámetro, entonces el pasaje entre marcha y marcha no existe, es continuo, siempre aprovechando el máximo del motor. Como decía ahí el alumno, cuanto más marchas tengo, mejor. Lo que pasa que eh, dimensionalmente o económicamente es bastante complicado. Eh, Después hay un montón de variables, ¿no? Como la influencia de la resistencia al avance y eso, en cuanto a las caídas de vuelta. Pero sí, cuanto más marchas, mejor, pero después viene la parte económica, ¿no? Que nunca es Claro, menor. claro. Profe, pero ¿tienen un buen rendimiento las cajas CVT de variador continuo? Sí. Eh, Porque siempre tienen cifras mucho, mucho inferiores con motores de la misma potencia a cajas, no sé, convencionales o de doble embrague. O sea, si lo querés para un auto de carrera, no es Claro, lo claro, en que... rendimiento, no en economía de combustible, sino para. No. En el rendimiento de la caja, mirá, eh, sería lo ideal. Tiene un montón de pérdidas eh, comparada con una caja convencional, pero en el funcionamiento estándar es bueno. Es más, las primeras las sacó Honda. Y para que se den una idea, la gente se quejaba de las cajas, porque no se Tuvieron que dar los sentía saltos, ¿no? claro, no se sentía el cambio de marchas. Entonces lo que hicieron para que la gente no se queje, le generaban ese cambio de manera electrónica. Era una mentira, digamos, pero para que la gente no se queje, porque es una relación, el cambio de relación es continuo. Claro, pero Claro, para un auto ellos de carrera, empiezan. ¿por qué no funciona si ese es eficiente ese tipo de caja? ¿Por qué para un auto de carrera no aplicaría o no daría el rendimiento Mira, esperado? porque la fuerza que tenés, o sea, la potencia que tiene que soportar, no la soporta. Pensá que estás hablando de cadenas que están variando continuamente. Es una relación de poleas que varía continuamente. Entonces, los componentes de la caja no lo soportan. Ah, ok, ok, ¿Se Claro, ok. aparte entiende? para la carrera sería diferente porque vos no podés hacer rebajes, manejarlo, digamos, en función Claro, de lo que tenés adelante, ¿no? Claro, Si que claro, claro, quiero claro. pasar un auto, entonces, lo mismo en la ruta, ¿sí? Vas a pasar un camión, bueno, exacto. no es un caso tan extremo, pero bueno, si vos lo manejás manualmente, por ahí, viste, pensás lo que vas a hacer y decís, bueno, lo pongo en tercera y le doy velocidad hasta que lo pase, puedo mirar, puedo saber cuándo cambio de tercera a cuarta. Que Claro, bueno, claro, pero igualmente la en un otra 0 a caja 100, en no un cuarto de puede. milla, tiene que soportar solidarizaciones muy altas y digamos, sería como inviable fabricar una caja CVT que banque solidarizaciones de Exacto, potencia muy alta. Claro, claro, claro. Y en exacto. carrera, en realidad vos también vas manejando las velocidades en función de si estás Del pasando un auto, circuito. si estás agarrando Tal una cual, tal cual, tal cual. recta, ¿no? O sea, no es como salir a la ruta y andar. Exacto. Exacto. Clarísimo, profe, gracias. Lo que vos quieras agregar de todo esto, Gonzalo, avísame, porque Perfecto, perfecto, Adrián. estás muy, muy en el tema, así que. Dale, no hay problema. Bueno, este sería el caso de la curva esta. Ven que el máximo acá está de torque en 105 kilogramos por metro y la potencia está en 115 caballos a 4.500 vueltas más o menos. Acá nos está diciendo. Potencia máxima 115 caballos a 4.500 revoluciones. Torque máximo 105 kilos por metro a 3.500. Pues está un poquito más atrás. ¿Mm?
RPM máxima 6.000 porque a los 6.000, acá esto en realidad ya lo sabe el fabricante, ya sabe que pasado esto se hace pelota el motor. Ya por una cuestión de diseño. Y punto de mayor eficiencia, 95 caballos, y 105 newton por metro, 3.500 revoluciones. O sea, es como que acá a 3.500 revoluciones tendrías una buena, bueno, un buen conjunto de potencia y torque a la vez. Profe, una pregunta. Sí, Este motor que estamos viendo ahora, ¿no? Que tiene potencia máxima casi en cifra, ¿no? Muy parecido al torque máximo. Digamos, sería un auto naftero, ¿no? O no necesariamente. sí, estas curvas corresponden a un astero, sí, sí, pero igualmente, digamos, el número no es que sea igual, porque en realidad es otro parámetro distinto y otras unidades. O sea, Claro, incluso claro. si yo lo No, veo eso las sí, curvas, depende para cada, para la para escala. cada parámetro la escala que uso. O sea, si yo Claro. uso una escala diferente a esta para potencia, por ejemplo, por ahí yo los 100 de la escala los tengo acá, entonces la curva va a parecer que está por abajo de la otra, Ujú. pero porque en realidad no hay relación, digamos, Directo. directa, claro, entre este parámetro, estas Sí, unidades sí, y sí. estas unidades. Son dos unidades distintas. O sea, son dos cosas que estás midiendo a la vez y acá se está superponiendo, pero que te Claro. quede más alta o más baja cada curva depende de la escala que le pongas acá, y en realidad estás usando dos escalas para poner las dos curvas, pero de unidades diferentes. ¿Mm? Ujú. Yo preguntaba más que nada por la cifra porque últimamente las camionetas, así que sacan como cada vez más espectaculares las, no sé, F-150, las RAM, tienen los números de par, que igual son números, obviamente, ¿no? Pero prácticamente duplican la potencia siempre. A la potencia, sí, a la cifra de Claro, potencia. cuanto más el uso es por ahí más utilitario, o, digamos, de fuerza, o tenés que ponerle más carga, digamos, es como que va, de alguna manera tiene que hacer más fuerza, diría uno intuitivamente. Necesita un motor diseñado de forma que tenga un torque importante, un torque más alto, lo mismo que en un camión, ¿no? Claro. ¿Eso lo logran con la caja de cambios? ¿O no necesariamente no? Ese motor, ¿no? No, ahí vos ya diseñás un motor distinto que obviamente cuando se diseña un motor de fábrica, se empiezan a hacer ensayos y después se va mejorando para sacarle la potencia y el torque que hace falta, pero más o menos ellos ya saben, porque acá juega un montón de variables, la carrera del pistón, el brazo de manivela del cigüeñal, digamos, hay un montón de cosas que juegan que por ahí no las tenemos acá todas las fórmulas, pero un montón de variables que hacen que yo haga un diseño, un motor que cumpla con una condición particular, o sea, o que tenga mucho torque porque es para hacer fuerza, o que tenga características que le sirvan para un autito para andar por la ciudad, o un auto más para ruta. Pero eso ya está en el diseño del motor, o sea, digamos, estos valores ya son de ensayo, o sea, con el motor diseñado y andando, yo le puedo sacar los valores que tiene. Pero sí, sí, digamos, el Claro. fabricante del motor va a buscar darle, digamos, las características para que cumpla con la función que tiene que cumplir el motor. Claro, perfecto, entendido, Un, gracias. O sea, un va a buscar, ejemplo, sí, un ejemplo práctico, por ejemplo, en las motos deportivas fíjense que tienen una moto de 600 centímetros cúbicos con 110 caballos. Son motores que tienen mucha potencia, pero el par es muy, muy bajo. Ese motor puesto
en un auto convencional de calle que tiene 110, 130 caballos, lo destruyen en un rato. O sea, el dimensionamiento del motor es un poco lo que le va a dar el par, no la caja. Entonces, independientemente de la potencia, si no sé, agarro, vuelvo a repetir, una moto deportiva con un Peugeot 200, vamos a poner el viejo para que no poner turbo, un 206, eh, y una camioneta viejita también sin turbo, tenemos una potencia parecida, pero son tres motores totalmente diferentes. Uno Claro, puesto en el otro, funcionalmente no sirve. Claro, porque se relaciona con el peso que tienen que mover. Exacto, la fuerza, como decía Adrián, la fuerza que necesitan en ese motor. Por ejemplo, el de la moto, eh, van a tener que la potencia máxima la tienen a altas revoluciones y el torque es bajo y trabajan todo a altas revoluciones. Entonces, ese motor no tiene la fuerza para mover un auto y se termina rompiendo. Y el motor de un auto, una camioneta, vamos a poner, tiene la potencia, no tan altas revoluciones, pero en una moto no tiene sentido porque la fuerza no es necesaria. Claro. Sí, 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 sí. claro, sí, sí, el motor de la moto, digamos, lo pones en un auto de la misma, que normalmente lleva la misma potencia y no te lo mueve directamente, no, como si vos salieras, digamos, en primera, no tiene torque para hacer que se ponga en movimiento el auto. Y si va en una Exacto, pendiente, bueno, ni hablar. tal cual. Bueno, vamos a leer esto que es, también tiene que ver con lo que venimos hablando. Al superponer las dos gráficas podemos apreciar el punto de máximo torque. Dicho punto nos dice el régimen más óptimo para el motor en cuestión, o sea, el rango en el cual el motor es más eficiente. Para ello se parte del punto de torque máximo, en este caso del gráfico que vimos recién, 3500, hasta donde la gráfica de potencia llega a su valor máximo, 4500. ¿Mm? Entonces, cuando yo llego a la máxima potencia, en un cambio bajo, ¿qué hago? Es donde voy a poner un cambio más alto para volver a la curva de torque, para volver al máximo torque. Y a consecuencia de esto, las RPM bajarán de nuevo hasta el punto de torque máximo, y llegado de nuevo al punto de potencia máxima, y así sucesivamente para todas las velocidades. ¿Mm? O sea, yo pongo un cambio, va a llegar a un punto que le falta torque. Entonces voy al siguiente, así hasta que voy a llegar al máximo. Lo que acabo de decir en realidad lo dije al revés. En realidad eso cuando uno viene descendiendo, digamos. Si uno viene bajando cambios, va a necesitar pasar a un cambio menor para que tenga más torque. O sea, por ahí viene aprovechando bien la potencia, pero baja la velocidad del vehículo, bajan las revoluciones, entonces uno necesita volver al torque que corresponde a esas condiciones. Y si sigue bajando la velocidad, va a tener que pasar a un cambio menor. Y bueno, lo mismo al revés, o sea, va a buscar el torque mejor para cada cambio para poder después alcanzar la potencia máxima. Bueno, ahora vamos a ver un poco ya, digamos, fuera de lo que es el ensayo, más o menos cómo están constituidos los frenos, los posibles frenos que se pueden usar. Este sería el más antiguo, que sería el freno de Prony, que es simplemente, esto está esquematizado, digamos. La idea sería que yo tengo la rueda que va al cigüeñal, tengo el freno, que sería toda esta carcasa que está acá afuera, acá adentro tenía el material frenante,
Dentro del freno acá tengo un contrapeso para que no, porque si no hay un contrapeso tendería a ejercer una fuerza muy grande del otro lado. Bueno, más o menos esto me estaría dando el brazo de palanca, es un tema constructivo. Y acá regularía el apriete mayor o menor del freno. Digamos, eso sería lo más sencillo, ¿no? Directamente, y lo más intuitivo para nosotros. Es decir, esto es un volante, da vuelta, tiene una carcasa que es el freno en sí, que tiene adosadas las palancas que van en una balanza, que en el medio tenemos el material para frenar, y que le podemos ajustar digamos, lo apretado que esté como para que frene más o menos, ¿eh? Y del otro lado un contrapeso para limitar un poco el movimiento, digamos, en las palancas. Pero bueno, eso cayó medio en desuso, es algo bastante antiguo y bastante poco preciso, porque en realidad no deja de ser un freno, digamos, simplemente por fricción. Hay algo más preciso que son los hidrocinéticos o hidráulicos, que es un disco montado en una cubierta la cual contiene un fluido, como por ejemplo agua. La resistencia que encuentra el disco al girar es igual y opuesto a la reacción que tiende a hacer girar la funda o cubierto. O sea, acá tenemos un gráfico. O sea, esto trabaja con agua adentro, hay un depósito. Y bueno, hay álabes en el rotor, que es el que iría conectado al cigüeñal, y hay álabes también en el estator. Entonces, en función del par, en función del par, sí, también, va a tender a anclarse más en el freno, y marcar valores más altos. O sea, acá está muy esquemático, pero imagínense como si yo tuviera una bomba centrífuga con los álabes y del lado de afuera el estator de la bomba tuviera también álabes en sentido contrario. Empiezo a girar y ¿qué pasa? Como que el fluido tiende a hacer que el rotor arrastre al estator. La bomba centrífuga, digamos, no tiene álabes en el estator. Imagínense la bomba con la rueda parecida, con los álabes como tiene la bomba, pero del lado de afuera el estator tiene también álabes que digamos, están en sentido contrario. Entonces, a medida que yo le voy dando más, para que frene más, de alguna manera voy haciendo que enganche más el fluido en los álabes del estator para que arrastre el estator y se frene el motor. A ver si hay algún gráfico que lo... No. Bueno, el rotor gira accionado por el eje del motor y mediante agua tiende a hacer girar también al estator. Existe un brazo unido al extremo del estator y otro sistema de medición de la carga impide el giro del estator, dando lugar a la aparición de una fuerza de F. Bueno, pasa lo mismo, en realidad la idea es que esto lo frena como lo frenaba el freno común, y esto va a tener, el estator de esto va a tener la palanca, va a ir a la balanza. Lo de la palanca y la balanza es igual en todo. Lo único diferente es el sistema de frenado, el sistema que usa de frenado del motor. Bueno, hay todo un sistema de refrigeración también para el freno, porque el freno absorbe mucha potencia y genera temperatura. Y después existen los que directamente son eléctricos. Se puede acoplar un motor térmico, que sería el que estamos midiendo, a un dínamo conectado a una resistencia eléctrica, y la potencia del motor se utilizará en accionarla.
Esta potencia se puede determinar midiendo con un voltímetro y un amperímetro la potencia eléctrica suministrada por el dínamo. O sea, podría poner un dínamo y ver la potencia que genera, pero en realidad la idea es acoplar un generador de forma tal que en realidad hay otro sistema parecido que directamente el generador está, digamos, alimentando una carga, o sea, que es un banco de resistencia que se ponen al rojo. En la medida que yo voy frenando más, cambiando los valores eléctricos, el generador se va poniendo más duro, que es lo que pasa con los generadores, ¿no? Entonces, frenan más al motor, esa es la idea. Bueno, esto básicamente, ¿cómo sería? Esto sería la armadura del generador que va a actuar como freno. Y acá están las bobinas donde va a disipar, en realidad son resistencias, donde va a disipar la potencia que va a generar. Pero la idea es que, bueno, el generador se pone más duro cuanto uno más lo exige y frena más al motor cuanto más duro se va poniendo. Y otro sería también de origen eléctrico, que es el freno por corriente de Foucault. La versión más simple consiste en un disco que al ser accionado por el motor sujeto a prueba gira adentro de un campo magnético. La intensidad del campo se controla variando la corriente que pasa por una serie de bobinas colocadas a ambos lados del disco y actúa como conductor del campo magnético. O sea, esto sería una simplificación, digamos, un esquema muy elemental, pero bueno, esto es lo que va girando, esto sería lo que va acoplado al motor, y si yo le pongo un campo magnético acá, genera unas corrientes parásitas acá que tienden a frenar el motor. Obviamente que estos son eléctricos y la potencia del campo la varío eléctricamente, ¿sí? Que sería este esquema, donde ven, acá tenemos el estator. El estator genera un campo magnético afuera. El rotor, en este caso, tiene una especie de diente. No son dientes de engranaje, pues no engranan en ningún lado. Simplemente son para que el campo magnético, de alguna manera, interactúe mejor entre el estator y el rotor. Y básicamente lo que se genera entonces son esas corrientes parásitas que en función de la corriente del estator van a hacer que frene más o menos al rotor. Y el rotor va conectado al motor y acá, como en todos los frenos, un brazo de palanca, que acá lo dibujaron muy cortito, pero bueno, un brazo de palanca y la balanza. El brazo y la balanza siempre unidos al estator de cualquier tipo de freno, nada más que cambia la tecnología con la que lo estoy frenando, digamos. Esto sería, digamos, un diagrama más completo, donde acá estaríamos viendo en una vista en corte, a 90 grados de la otra. Bueno, obviamente hay un sistema de... Esto mueve una bomba de agua, hay todo un sistema de enfriamiento. Obviamente el motor siempre va a... El motor no va al freno, sea hidráulico, sea eléctrico, sea de corriente de Foucault, o sea un freno común de Proni, va a generar calor. Obviamente esa potencia le está haciendo generar calor. Por lo tanto, bueno, comúnmente esto lleva a refrigeración. Bueno, esto sería un poco lo mismo. La idea siempre es el rotor que gira, que va conectado al motor, el estator, que también puede girar, pero gira un poquito porque solamente mueve la palanca,
y hace que se mida en la balanza. Y bueno, esto es lo mismo que vimos al principio. En todos los frenos, más o menos el principio es, como le decía, el mismo. Este sería un freno eléctrico. Siempre hay que después diseñar algún dispositivo para acoplar esto al eje del cigüeñal, ¿no? Y después lo que vamos a ver es, acá dijimos que necesitamos medir. Por un lado necesitamos estos equipos que acabamos de ver como para frenar el motor, con distintas técnicas, eléctricos, hidráulicos, mecánicos. Después necesitamos una forma de medir las cargas, que las tenemos que medir, y una carga de medir, una forma de medir, bueno, el brazo de palanca es constante, pero necesitamos la celda de carga para medir las cargas. Pero por otro lado, como el cálculo de potencia involucra las revoluciones, tengo que también saber a cuántas revoluciones estoy trabajando en cada momento. Cosa que no es fácil de determinar. Así que bueno, existen distintos tipos de encoder que digamos son transductores que me transmiten, o sea, me dan una señal eléctrica en función de la velocidad angular, en función de las RPM. Ese sería el más simple, que es el encoder, que directamente es un sistema digital. Acá tengo una luz y tengo acá dentro agujeritos. Estos agujeritos, según la luz, van dejando pasar o no el rayo de luz, que va a un fotorreceptor y que va contando en función del tiempo los agujeritos que van pasando, y lo convierte en una señal eléctrica y me da las RPM. Es un sistema no continuo, sería discreto, ¿no? Porque voy pasando de agujerito en agujerito, es 0, 1. Pero bueno, es un sistema electrónico que funciona. Una forma que se usaba antes, cuando digamos hacía todo manual, con una balanza mecánica, era que una persona midiera los puntos en la balanza y otra persona midiera con una luz estroboscópica la velocidad de giro. O sea, se hacía una marquita directamente sobre el volante o en alguna parte del eje del freno, y la luz estroboscópica, digamos, prende y apaga, y cuando uno veía para un régimen de frecuencia de prendido y apagado que la luz aparentaba estar siempre en el mismo lugar, a pesar de que el eje giraba, o sea, había encontrado la forma de que a esa frecuencia iluminara siempre en el mismo momento a la marquita, entonces la marquita aparece detenida. En ese lugar yo puedo leer las revoluciones a las que anda. Es un sistema medio primitivo, pero también existe, digamos. Pero sería más para complementarlo con una balanza eléctrica y mandarse toda la curva a mano, ¿no? Con un método gráfico, manual. Esto sí, no, ya genera energía, genera corriente eléctrica, una señal eléctrica, y bueno, esto lo puedo mandar a acondicionadores de señal, adquisidor de datos directamente desde acá, mandarlo a una PC, o sea, directamente me va a dar las curvas que vimos, procesando velocidad, carga, haciendo todos los cálculos automáticamente, me va a ir tirando directamente la curva. Otra forma de medir la velocidad es lo que se llama un resolver, que está compuesto por una bobina que gira solidaria el eje, que es esta. Esta bobina excita a otras dos bobinas. Está sometida, digamos, hay un tipo de colector de anillos, digamos, que le dan la corriente a esta bobina que está dentro del rotor, de forma tal que esto siempre tenga un campo magnético. Y esto excita a otras dos bobinas que están desfasadas a 90 grados en el estator. Este sistema ya es analógico, ya que la señal generada es de tipo sinusoidal, por lo que es necesario un circuito que acondicione esa señal
O sea, va a leer en realidad la frecuencia de esa señal sinoidal. Y eso va a ser la CRPM. Y la principal ventaja es que mecánicamente es más robusto que el encoder. Esto, volviendo a lo anterior, me acordé, esto es similar al sensor que tienen los autos para la computadora, el sensor de posición del cigüeñal, que en realidad tiene dientecitos y hay un lugar donde hay dos dientes que están pegados. Entonces, a través de un sensor que van a algún tipo de señal que rebota, puede detectar las revoluciones que está dando, en qué posición está en ese momento el cigüeñal. O sea, tiene todo, que el pistón número 1 está arriba, el otro está abajo, o están por la mitad. O sea, sabiendo la posición del cigüeñal, yo sé, digamos, alimento, digamos, como dato al sistema de encendido electrónico. Es una rueda fónica con un inductivo, ¿no, profe? Claro, claro, nada más que en lugar de estar así, que de ser agujeritos, directamente son como si fueran dientitos, y el sensor inductivo está puesto fijo. Y bueno, en función del giro de esto, yo acá puedo sacar la posición, puedo sacar la velocidad, puedo leer todo en el sensor. Obviamente que bueno, eso después lleva un procesamiento electrónico que alimenta después un montón de funciones. Bueno, y estas serían entonces las dos formas de medir electrónicamente, más o menos modernas, la velocidad angular, o sea, las RPM del motor, el encoder y el resolver. Entonces, bueno, sintetizando, lo que vimos son los tipos de freno que hay, la manera que yo puedo medir las cargas, la manera que puedo medir las revoluciones, y después, bueno, cómo calculo para cada régimen de revoluciones el par, la potencia, cómo a partir de eso grafico esos valores en función de las revoluciones. Las revoluciones me sirven para alimentar, digamos, cómo avanza este eje, y también forman parte de la fórmula de la potencia, ¿no? Por eso les decía antes que a medida que yo voy avanzando, a su vez voy multiplicando también por un número más grande y voy multiplicando el torque por un valor más alto. Así que bueno, más o menos tienen eso, tienen idea también de las normas, de las diferencias que hay, se puede interpretar cuáles son las características que tiene un ensayo según normas SAE o DIN. Hay otras normas más nuevas, más internacionales, del sistema internacional, que bueno, tienen también sus características, digamos, sus procedimientos. Estas son las más tradicionales, digamos, las más antiguas. Más o menos qué es el kilowatt, qué es el CB, cómo se calcula el par y la potencia, bueno, y qué significa el par. Más o menos con esto tienen una idea de los instrumentos que se utilizan para todas las mediciones, lo que es el freno, y cómo se procesaría todo eso para sacar las curvas que serían el resultado de este ensayo, ¿no? No sé si a alguno le quedó alguna duda. O Gonzalo, si vos querés acotar lo que quieras. Está bien, Adrián. No sé si por ahí vos tenés más detalles. ¿Vos estuviste con Garbulia trabajando algo con el banco? ¿El banco de motores? Sí, sí, sí. No, estuve muy por arriba, él me iba comentando. Claro, sí, sí, porque Pero, Garbulia te cuenta, o sea, vos estabas en otra materia, sí, pero claro.
¿Tenés algún dato? El banco que tenemos en la facultad, que tiene Garbulia, es un hidráulico. Sí, sí, es, es cordobés el banco. Ahora no me acuerdo la marca, pero eso era es un lindo banco, era para bastante potencia, porque el tema pasa por ahí en el banco, ¿no? Claro, Y el sí, sí, freno, cada freno tiene un límite, claro. claro, y el freno este era, era para bastante potencia. De hecho, hicieron pruebas interesantes ahí en en el banco con diferentes motores. Con Mercedes-Benz, Exacto. claro. Fue un V8. Y después hicieron también con biodiesel, una prueba con biodiesel, que creo que el motor. Ah, sí, eh, sí, sí, sí. Hacían pruebas con biodiesel cuando se estaban trabajando en un grupo de investigación para fabricar biodiesel, sí. exacto. Bueno, igualmente todos estos temas, eh, no desde el punto de vista de la medición, como lo vemos nosotros, sino ya de la aplicación de esto, van a ver, digamos, medios en parte superpuestos, van a ver bastante en la máquina, la materia de quinto, máquinas alternativas y turbomáquinas, ¿no? O sea, de alguna manera, en realidad esa materia se trata más de qué es lo que tienen adentro los motores, por qué funcionan los ciclos, los sistemas electrónicos, las partes que tienen. Pero bueno, obviamente el tema ensayo interviene también en esa materia, ¿no? Así que algo más van a ver en máquinas alternativas y turbomáquinas en quinto año. Y ojalá en ese momento puedan acceder al banco directamente, puedan estar en la facultad y que yo calculo que sí, y hacer este ensayo en un banco, en el banco que tiene la facultad, que como decía Gonzalo, está muy bueno. Esperemos que sea pronto. Claro, no, por eso esperemos que, yo calculo que si están cursando materia de tercero, de acá que lleguemos a quinto, el tema tiene que estar solucionado, ¿no? Porque ya no creo que más de este año este, de para más toda esta historia. Y ya, bueno, la posibilidad de ver esto, igual que los ensayos mecánicos que vimos al principio, verlos en el laboratorio, digamos, tiene otro valor, digamos, ¿no? De cualquier manera, bueno, de esos ensayos, acuérdense, traten de ver los videos esos que por lo menos, digamos, le van a dar la sensación de estar ahí, de estar haciéndolos. ¿Vos, Gonzalo, tenés algo más? No, por mí está bien, Adrián. O del, Después mañana, si nos podemos juntar un ratito, te voy a claro, agradecer. o de la parte del principio, el tema de las potencias y todo, veo que tenés bastante información. Tenés mucha información. Sí, Así que lo que puedas aportar, est- estuve un ratito divirtiéndome yo siempre digo lo mismo, me divertía con la plata a los demás, porque si se le rompía, se le rompía al otro. Eh, claro. esa es la mejor parte de hacer esto. No, nosotros siempre en lo que es los motores, ahí algunos muchachos hablaban de la caja, del motor. Es todo un conjunto, la parte del diseño. A nosotros nos pasaba que eh, es un error común, más en el rubro en el que yo estaba, que era en la competición, es no pensar todo como un conjunto, tanto caja, diferencial, motor, eh, porque uno buscaba, por ejemplo, sacar más potencia, pero
mal relacionada la caja, entonces el rendimiento o el aprovechamiento era malo. Eh, o si no, también lo que ofrecíamos nosotros era cuando se ponían a armar un motor, era eh, armarlo en el conjunto, relacionar la caja en función del árbol de leva, del diferencial. Es un, es un tema lindo, tal vez un poco más para elementos de máquina, pero es entretenido. Y tenía tantas variables que lo ideal, como siempre decimos, no existe, siempre una pequeña variable cambiaba todo el cálculo. Pero esto de no, de no caer en el paso del cambio, siempre cuando avanzando, ¿no? No caer del torque máximo era un punto importante porque es donde se perdía mucho el rendimiento del motor. Eh, Se nota cuando usan el auto de calle, se nota cuando pasa eso, que cambian, o sea, cuando pasan el cambio y no está en revoluciones, muchas veces se nota que cuando aceleran, el auto no, como que no responde. ¿Y qué pasa? Va aumentando de vueltas despacito y llega un punto que empieza a responder. Ese es de manera práctica, ¿no? Era ahí donde está el torque máximo. Cuando uno se cae de vueltas cuando pasa el cambio y se cae de vuelta el torque máximo, se van a dar cuenta que el vehículo no responde y viene como forzado, viene hasta que agarra el punto del torque máximo y ahí empieza a responder. Esa era práctica. Si el piloto nos decía que pasaba eso, sabíamos que la caja estaba mal relacionada. Porque por lo Claro, general, cuando es una competición, van con el acelerador atornillado al fondo. Y si pasaba eso, y muchas veces había que dimensionar en función de circuitos o en función del uso que iba a tener, ¿no? Era un problema común que solía pasar. Esas caídas de vueltas, ese rango en el que había que trabajar, eh, teníamos que estar muy atentos a eso. Y siempre en los ensayos, en la prueba en el banco, sí, obviamente, ¿no? Uno trabajaba dentro de un margen. Si el torque máximo estaba 3.500 vueltas, vamos a poner un número, intentábamos que no baje de las 4.000 porque para no estar tan al límite. Pero era lindo trabajar con eso. claro, eso, digamos, lo que está diciendo justifica un poco el tema de conocer, digamos, para el motor las características, ¿no? El torque y la potencia en función de la revolución. Exacto. Un poco vinculado a lo que vos decías, Gonzalo, las modificaciones que se pueden hacer ya no sobre caja, sino sobre motor. Fíjense que el cruce de válvulas es algo bastante común. Algunos lo hacen para carrera y otros lo hacen para tunear el auto. Eso permite alcanzar más revoluciones, pero no, en ese caso el motor no regula. O sea, no arranca de 1000 revoluciones o de 750. Arranca de más Exacto. arriba. Porque no tiene posibilidad de regular porque no le da, digamos, los tiempos en que las válvulas abren y cierran para llenar y vaciar bien. Pero sí le sirven para más altas revoluciones. Entonces, la potencia del torque no cae tanto a altas revoluciones porque justamente está diseñado para ese régimen, digamos, para un régimen donde, digamos, el número de revoluciones va a ser más alto. Entonces ahí estoy venciendo de alguna manera la inercia de la liberación de gas y la compresión.
Entonces las válvulas empiezan a trabajar bien a altas revoluciones. Pero obviamente pierdo que el auto regule, o sea, no lo puedo mantener regulando, prácticamente lo tengo que estar acelerando permanentemente. Con eso obtengo buena respuesta y a lo mejor algunas revoluciones más y menos caída de la potencia y el torque a altas revoluciones, porque ya, digamos, está diseñado para ese régimen, y pierdo, digamos, este, la característica que tiene un auto normal, que sería que regule, que salga despacito, la diferencia de un auto de carrera de un auto normal. Exacto. Eso en cuanto a las válvulas, pero después hay un montón de cosas para tocar. O sea, uno puede tocar la carrera, puede tocar la cámara de combustión. Exacto. Por ejemplo, en lo que es cuarto de milla picada, no hay auto que salga a, a menos de 4.000 vueltas. Claro, Y para un auto de calle, nosotros poner a 4.000 vueltas va a salir los pistones por un costado. O claro, sí, sea, cuando pones la primera. ya empiezan a trabajar desde ese régimen, digamos, no, no queda otra. Después, Claro, sí, sí, sí. Aparte se nota hay, porque levantan humo de las cubiertas. claro, ese es un poquito el- la maña, los secretos, eh, es el tema de la manta corta. Si yo lo quiero para que me tape la cabeza, me destapa los pies. No hay, no tengo mucho, no puedo tener todo. No puedo tener un auto de calle que sirva para competición. Por eso es que los autos, eh, tanto el motor, la caja o la estructura están diseñados para un estándar. eh, por eso hay veces que autos que funcionan en un país y no funcionan en otro, eh, porque por los caminos, por lo que fuera. Pero es, es interesante, un factor que nos modificaba mucho lo que era las vueltas, las revoluciones para poder trabajar en ese rango, es, es la velocidad, por ejemplo. Eh, Cuanto más velocidad o sea, la resistencia al avance aumenta directamente proporcional con el cuadrado de la velocidad. Entonces, cuanto más Claro, velocidad tengo, cada vez que paso el cambio, más resistencia al avance. Entonces, esas caídas de vuelta, un ejemplo, eh, si yo cuando ponía segunda, yo tenía el torque máximo en 3.500, voy a poner números en el aire, 3.500 vueltas y la potencia máxima en 5.000. Los cambios para aprovechar la potencia máxima se pasan a las 5.000. Cuando yo ponía segunda, calculaba una caída de vueltas de 1.100 vueltas para no pasarme de los 3.500. claro, Ahora sí, cuando calculaba la cuarta, en vez de 1.100 calculaba una caída de vuelta de 500, porque como ya estaba embalado el auto a velocidad, generaba tal resistencia que cuando yo sacaba un cambio para poner el otro, esas 500 que estaba calculando en la teoría, en la realidad eran 1.000, solo por ese factor, por la velocidad claro, claro. a la que estaba yendo. O sea que terminás haciendo un sobredimensionamiento. Tenés que tener todo en cuenta. Haces una escalera, o sea, siempre hablando, yendo para adelante, ¿no? Eh, y, y bueno, vos querés, buscás trabajar en ese rango, por ejemplo, en este caso, entre 5.000 y 3.500, pero tenés que buscar, o sea, volvemos al otro punto. En lo ideal, eh, cuando yo calculo la de cuarta, cuando pongo cuarta, que si lo ideal me da 1.000, en lo real me va a caer 1.500. Entonces tengo que tener en cuenta eso. ¿Es un sobredimensionamiento?
en la parte de que yo tengo 1500 y lo calculo para 1000, 1100. Pero la otra parte es por la necesidad de evitar esos factores. Ya digo, la resistencia al avance. Hay una fórmula que es que depende directamente de la velocidad, entonces ahí ya tengo un problema. Ni hablar si viento de frente, lo que fuera, ¿no? Eh, son son varias variables que, bueno, generan esa necesidad de cálculo específico. Claro, a su vez esa resistencia varía según el auto, o sea, tendrías que hacer un prototipo y ponerlo en un túnel de viento. Ahí podés calcular mejor la resistencia que va a generarse. Tal cual. Sí, sí, como ven, son millones de variables posibles, ¿no? Pero, digamos, en autos estándar se busca una característica más o menos parecida en todos. Salvo lo que Claro. decía el compañero de ustedes, que algunas, o sea, cuando son camionetas y todo, ya tienen un régimen medio diferente, sustancialmente diferente en cuanto a las posiciones del torque y la potencia. Bueno, ¿están todos de acuerdo? Si tienen alguna pregunta, igualmente cuando quieran nos vuelven a preguntar. Profe, mañana haríamos una reunión entonces. No, yo con No. Gonzalo nada más. No. Ah, Sí, sí, ok, no. ok. Ujú. Por la duda preguntar. Entusiasmado. Si querés, No, no. te invitamos. Pero... Sumate. No, ya. Yo no escuché. Bastante ahí para hacer, así que. No, pero por las dudas. Así que bueno, gracias por la No, respuesta. por favor. Gracias, profe. Bueno, buen fin de. Ya no escuchamos al Michi de fondo. Ahora, Ah, se a lo escucha último. que ¿Quiere entrar o quiere salir? me das una mala noticia, pensé que no se escuchaba. Perdón, no dije nada, no dije nada. No, pero es bueno porque por ahí Pero es voy a tener que divertido. tomar medidas más drásticas, ¿no? No, está Necesito un bien. perro, así espanta al No, gato. pobre profe. Hay que darle de comer. Con eso se calla. No, gracias por avisarme. No, está bueno porque nada, es como que uno comparte también los animales, ¿no? Y digo, esas ventajas que tiene la virtualidad, ¿no? Claro, sí. Como La la semana naturaleza. pasada. Que saltó de la silla, creo. Sí, en un momento me pasó por arriba, bueno, tengo que ir a sacarlo afuera. Bueno, profe, buen fin de. Bueno, Buenas noches. buen fin de semana para todos. Cuídense, que es lo más importante de todo. Tratemos de pasar esta y eso va a permitir también que en una etapa más nueva podamos trabajar en la facultad en condiciones mejores, aunque bueno, en estas condiciones estamos haciendo lo mejor que podemos también, tanto ustedes como nosotros. Esperemos Buena poder semana, profe. ver algún ensayo, profe. Muchas gracias, Bueno, profe. Buen fin de sí, semana. si este año se puede llegar a ver algo. Chao, Igualmente, profe, buenas noches. buen fin de semana Bueno, para todos. Un abrazo grande. buen fin de. Chao, profe, hasta Buen fin luego. de semana. Buen fin de. Bueno, Gonzalo, mañana nos Sí, comunicamos por WhatsApp y programamos, arreglamos. dale, me parece perfecto. Bueno, perfecto, espectacular. Bueno, vos Dale, también que tengas un buen fin de semana y cuida vos y la familia. bu- perfecto. Mil gracias, Adrián. No, al Igualmente para contrario, vos. gracias a vos. Un abrazo. Abrazo.